ustedes, y aprovechamos también para enviar a los hermanos que nos siguen en las redes sociales un saludo de Pascua de Resurrección. Es una fiesta universal, una fiesta hermosa. Este día, domingo, no es como todos los domingos, aunque pareciera igual, pero no. ¿Por qué? Porque aquí dentro del templo hay algunos cambios físicos que nos invitan y que nos dicen que estamos en un tiempo diferente del año litúrgico. De hoy en adelante, ustedes van a ver las vestiduras del altar, del ambón, del mismo sacerdote, vestiduras blancas, que esto nos indica que verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Aunque una persona no entendiera qué significa la Pascua, pero sí nota que dentro del templo hay unas vestiduras blancas, se va a preguntar ¿y por qué? Y allí es la oportunidad que todos ustedes tienen para decirle, no, es que estamos en Pascua y que este tiempo de Pascua dura 50 días y que la Pascua termina con la solemne fiesta de Pentecostés. Pascua y Pentecostés es una sola celebración. O sea que de la misma manera como hemos celebrado Adviento y Tríduo Pascual, de la misma manera Pascua y Pentecostés forman una sola celebración. No podemos desligarla una de otra. No podemos venir a una y faltar a la otra. ¿Por qué? Porque entonces las cortamos. Entonces, y además, durante 50 días vamos a estar nosotros escuchando a través de la palabra todo lo que se refiere a las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con esta lectura de San Juan, que personalmente me encanta porque tiene un montón de imágenes, muchas imágenes que nos ayudan a comprender mucho más fácil sobre este misterio de la resurrección. María Magdalena fue al sepulcro tempranito. Dice que todavía estaba oscuro. Todavía estaba oscuro. ¿A qué va María Magdalena tan temprano? María Magdalena es una de las discípulas de Jesús que amaba tanto a Jesús como Juan amaba a Jesús. Y va tempranito al sepulcro. Ella no va con las manos vacías. Ella lleva los ungüentos necesarios, los aceites necesarios para embalsamar a uno que había sido enterrado en ese sepulcro un día sábado en donde no era permitido embalsamar a nadie. Entonces va el domingo en la madrugada, porque no era posible que alguien pudiera estar en un sepulcro sin antes ser embalsamado. Y va. En el camino, nos dice otro evangelio, ella iba pensando, ¿y quién me va a remover la piedra del sepulcro? Porque es muy pesada. Pero la sorpresa de María Magdalena es que cuando llega al sepulcro, ve que estaba removida la piedra que lo cerraba. María Magdalena se lleva el susto de su vida, porque ella pensó, y lo dice el Evangelio, se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una manera de pensar humana, por supuesto. Jesús había hablado con sus apóstoles antes. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de las autoridades, ser condenado a muerte, morir y resucitar al tercer día. Pero hasta ese momento todavía no habían entendido las Escrituras, nos dice aquí el Evangelio. Entonces María Magdalena va corriendo a donde estaba Pedro y Juan. Aquí solo dice que estaba Pedro y Juan. ¿Y los demás apóstoles dónde estaban? ¿Qué pasaba con ellos?
¿dónde estaban los demás apóstoles? Pues seguramente, hermanos, estaban dispersos. No era fácil para ellos aceptar que este Jesús, quien se hacía pasar por Dios, el Mesías, el que hablaba de la instauración de un reino, muriera en una cruz como cualquier malhechor. Estaban desesperanzados, estaban decepcionados, estaban tristes y probablemente muchos de ellos se regresaron a sus lugares de donde Jesús les había encontrado. En otras palabras, después de la crucifixión del Señor, abandonaron al Señor. Entonces, los evangelios nos van a ir relatando, se nos van a presentar testimonios, como por ejemplo los discípulos de Emaús, que el mismo Jesús se hace encontradizo con ellos. Jesús ahora para ellos estaba muerto. Entonces dice que Pedro y el discípulo más amado de Jesús se fueron al sepulcro. Me encanta esta escena, porque Pedro está bastante mayor y Juan está joven. Dicen que van corriendo juntos, pero por supuesto que Juan llega antes, tiene más energías, está más joven, corre más rápido, no puede ir al paso de Pedro. Llega al sepulcro, pero dice que desde lejos vio que llegó al sepulcro, se inclinó, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Es curioso que llegue, vea los lienzos, pero no entra. Pudo haber entrado. ¿Por qué no entra en ese momento? No crean ustedes que es por miedo, que habrá allá adentro, porque está esto. No. Por lo que viene, por la escena siguiente, llegó Pedro, que lo venía siguiendo, entró en el sepulcro. Pedro llegó y entró directamente al sepulcro. No se quedó en la puerta, llegó, entró. Y luego dice que contempló los lienzos, lo que había visto Juan de lejitos. Nada más que Pedro lo hace dentro. Y luego dice que entró Juan. ¿Qué será? Es muy aleccionador este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí nos habla también de la jerarquía, de la obediencia, del respeto. Pedro era aquel hombre a quien Jesús le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces el respeto que Juan le tenía a Pedro. A veces para mí somos así, nosotros de pronto vamos con una persona y permitimos que la otra persona entre antes que nosotros. Bueno, y a veces es al revés, ¿verdad? A veces queremos entrar los dos juntos. Entonces entró, mucho respeto, pero también hay otro detallito, hermanos, aquí, que dice que Pedro entró y vio. Pero Juan entró, vio y creyó. Esa palabrita que está ahí como dispersa en el Evangelio de Juan parece que no fuera importante, pero lo es para la mejor comprensión del Evangelio. Dice que Juan vio y creyó. ¿Qué significa ese de que vio y creyó? Pues Juan amaba también a Jesús y lo amaba tanto que el amor que Juan le tenía a Jesús realmente hizo que él creyera solamente con ver la tumba vacía y con ver los lienzos tirados en el suelo. Cuando amamos a Jesús, nosotros de verdad lo vemos y creemos profundamente en Él. Creemos en su resurrección. Pero, ¿qué significa celebrar la resurrección en aquí y ahora?
¿Qué significa la resurrección para nosotros aquí y ahora? ¿Por qué la Iglesia de manera tan pedagógica nos hace tener una noche en vigilia con 9 lecturas más los salmos para poder celebrar esa resurrección? ¿Por qué esa noche es tan diferente? Para que nosotros comprendamos el alcance que tiene para nosotros la resurrección de Jesucristo. Si nosotros los que estamos aquí en el templo no creyéramos en la resurrección de Jesucristo, mejor sería no venir. De verdad. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, si nosotros no creemos en que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero creemos. Y de pronto cuando leemos este pasaje nos damos cuenta y decimos, ay, que me hubiera gustado a mí estar en el tiempo de Jesús, quizás ser Juan, llegar allí a la puerta de la tumba, ver los lienzos en el suelo, entrar en la tumba vacía y ahí yo creería más. Pero ¿saben lo que le dijo el Señor Jesús a Tomás en una de sus apariciones? Dichoso el que cree aún sin haber visto. O sea, hermanos, yo, Pablo Hernández, me considero dichoso. Creo en la resurrección del Señor y me creo dichoso. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de remontarme hasta allá y decir, bueno, mire, a mí me hubiera gustado, hubiera creído más. Creo profundamente. ¿Por qué? Porque me basta lo que la palabra del Señor dice para yo creer. Y lo mismo ustedes. Yo sé que ustedes creen y por eso están aquí celebrando esta fiesta de Pascua, porque creen. Y qué bonito. Por eso es que el domingo es diferente, ¿verdad? Este domingo es domingo de resurrección. Vamos a pasar 50 días a partir de hoy hasta que llegue Pentecostés hablando de la resurrección del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ahí está el sentido de nuestra vida, ahí está el sentido de nuestra historia, ahí está de verdad la meta hacia donde nosotros tenemos que llegar, a compartir con Jesús la vida eterna. Por eso, cuando se nos dice en la palabra que habrá cielo nuevo y tierra nueva, significa eso precisamente, la transformación de estos cuerpos corruptos en cuerpos gloriosos como el Señor Jesús. La muerte de este cuerpo y la vida de estos mismos cuerpos en cuerpos gloriosos y eternos. Eso es lo que la Pascua nos quiere decir, ese paso. Por eso es bonito que, hoy, a partir de hoy, hermanos, aunque usted tenga problemas, aunque usted tenga enfermedades, aunque sienta que el mundo se le viene encima, usted debe tener sus ojos puestos en Cristo resucitado y caminar por esas calles de Dios con la frente en alto, haciendo brillar esa esperanza para ese grupo de gente que andan en el mundo sin ninguna esperanza, que andan buscando la alegría, la felicidad en cosas superfluas, en caminos equivocados. El camino de la verdadera felicidad, el camino de la verdadera alegría solamente está aquí, en Cristo resucitado. Por eso, alegrémonos, hermanos, que mañana que usted vaya a trabajar, que alguien le diga, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué venís tan alegre? Seguramente te fuiste a la playa, seguramente saliste. Que le diga, no, yo no salí, yo participé de los oficios litúrgicos de la iglesia y vengo alegre porque en mi corazón, en mi vida, en mi ser, Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado dentro de mí, yo no puedo ser más que demostrar más que otra cosa que alegría. Por eso, pidámosle al Señor que el Espíritu de Cristo resucitado nos transforme en personas nuevas para que podamos dar al mundo testimonio que verdaderamente nosotros no adoramos a un Cristo muerto, que lo hemos dejado en la tumba con
con las puertas cerradas, que no adoramos a un Cristo de pasión que se quedó solamente en el Viernes Santo, sino que adoramos a un Cristo verdaderamente vivo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que así sea.